Hoy vamos a hablar es mi enemiga la soberbia, ¿eh? Es la de hoy. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación para este día, contamos con la presencia de Lisette Pinedo en su segmento Un apapacho al corazón. Así que, Lisette, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias. Aquí estamos de regreso ya después de tomarnos un descansito que platicamos, Jorge y yo, de que cómo Dios nos bendice y nos acompaña a donde sea que vamos y que vemos su mano. Eso es lo más precioso, que tenemos esa conexión directa y que a donde vamos podemos ver su mano, podemos ver sus maravillas, porque como eso es lo hermoso de podernos deleitarnos en Él, ¿verdad? En todo lo que Él hace y de todo lo que nos rodea. Así que damos gracias por este día y yo me pongo en sus manos y le pido que mi corazón sea lleno de Él, de su palabra, de su presencia, y que los frutos de su espíritu se dispongan, se manifiesten en este momento, en este tiempo, para compartirles de este tema tan bello que también Dios nos ha dado. Y pues este es el apapacho número 75 en el episodio. Bienvenidos a los que están en vivo aquí a través de YouTube o de las plataformas de redes sociales de Busco en Ti. Y también gracias a las que me escuchan a través de podcast, un apapacho al corazón, que gracias a que han estado aquí, gracias por acompañarme estos 3 años, de verdad que ha sido una bendición también para mí poder compartirles a través de este medio también, porque sé que hay muchas mujeres que necesitamos este apapacho de parte del Padre, este amor perfecto y único, que muchas mujeres también aún no saben dónde encontrar ese amor que tanto estamos buscando, que están buscando. Entonces, hoy quiero hablarte, mujer, de este tema que se llama, o le puse el título, Mi enemiga la soberbia. Y yo te quiero hablar de este tema porque es un tema que Dios hace conmigo. Y yo sé que no soy la única que tenga esta lucha o que tuvo esta lucha y que muchas veces también pasamos esto que traemos dentro de nosotros, que obviamente no es algo que Dios haya puesto en nuestro corazón o que sea parte de una esencia como hija de Dios, claro que no. Y quiero por eso compartirles cómo fue que Dios me habló a mí de esta enemiga mía, la soberbia, porque todo aquello que no es del Señor es nuestro enemigo. O sea, si no viene del Padre, es nuestro enemigo, nos quiere atacar, nos quiere dividir, nos quiere destruir, nos quiere llevar a muerte espiritual. Y entonces nosotros tenemos que estar conscientes de esto y alertas sobre estos enemigos que nos acechan, que nos rodean, que nos atacan, que muchas veces traemos esto ahí y lo normalizamos y lo llamamos hasta parte de nuestra personalidad, porque yo eso creía, ¿no? Yo decía, no, pues es que así soy, así nací, así Dios me hizo, es parte de mi personalidad y pues por algo, así debe ser, ¿no? Así debe ser. Y no, tenemos que entender que no es así, que esa no es parte de nuestra esencia como hijas de Dios. Y pues vamos a empezar, fíjate, te voy a compartir para ir sensibilizando el tema, porque las que en su tiempo fueron soberbias, todavía es una pelea que tienes que enfrentar día a día, ¿eh? No, no es de que te la creas que ya la ganaste y ya te descuidas, porque por eso el diablito te agarra de bajada. Mm, Fíjate bien, te voy a leer el significado, ¿no? Y te voy a dar dos significados. Aquí estaba en la búsqueda que hice del concepto. La soberbia, a veces llamado vanidad, orgullo o arrogancia, o sea, puede tener esas similitudes con la vanidad, con el ser vanidoso, con el ser orgulloso o el ser arrogante. Pero la soberbia es todavía más, está más podrida ese enemigo hay que pelearlo, pero con todo. Dice, se considera el pecado fundamental y la madre de todos los vicios. El primer pecado cometido fue un acto de soberbia cometido por Satanás. ¡Ay, Dios! ¡Qué fuerte! Yo me acuerdo que cuando yo empecé el espíritu a mí me empezó a redarguir en mis primeros años con el Señor. Es más, yo acababa de regresar de mi encuentro y me movía esa parte y yo decía, ay, pero, o sea, era algo que yo ya no quería dentro de mí. Mi espíritu me hablaba de eso, de esto ya no debe ser parte de ti, esto no es de ti, esto no viene de tu padre, esto no es algo que tengas que llevar a la práctica, tienes que romper con eso y echarlo fuera.
pero pues primero tenía que estar consciente que estaba luchando con eso que estaba en mí, ¿no? Que había sido parte de mí tantos años y que había practicado yo tan felizmente tantos años. Y yo decía, ay, ¿cómo voy a hacer ahora para sacar esto, ¿no? Y para entender realmente qué es lo malo que hay en mí. Entonces, imagínate cuando empiezo a ver y veo esta parte, este ejemplo, que el primero, o sea, que este fue el primer pecado y que el que lo cometió fue Satanás. Y cómo fue la práctica de este pecado, dice, se negó a reconocer a Dios como su Señor. ¡Wow! Entonces, claro que me abrió los ojos, ¿no? Dios me abrió los ojos, empiezo a leer esto y no lo leí como cualquier lectura. O sea, comprendí la importancia que tenía el que yo echara fuera de mi ser este enemigo que estaba habitando en mí, en mi corazón, porque obviamente no quería ser comparada con Satanás, ni quería practicar ese pecado ni un día más. Entonces, asimismo, la soberbia fue la trampa que sedujo a toda la humanidad, Adán y Eva. Oh, Dios. Hay nada más para que no quieramos, porque yo también lo traté y lo intenté, minimizar mi pecado. No estemos enfocadas en, no, ay, no, hay peores pecados. El asesino, el violador, el drogadicto, la fornicadora, o el adúltero, o la adúltera. No, esos son peores. Yo pienso que, ¿verdad? En nuestra mente nos quiere engañar a que no es tan grave. Tú no robas, no matas. No, es mentira. Eso es una mentira. Es una mentira del diablo que te quiere hacer creer que eres igual a él. Estamos hablando de que es un pecado que cometió Satanás. Estamos hablando de que fue Satanás el que puso esa trampa también para Adán y Eva. Engañarlos y venderles la idea de que podían ser igual a Dios. Y sabemos muy bien, los hijos de Dios, que Dios solamente hay uno y que tú y yo debemos temer eso, de que algún día se nos ocurra querer compararnos con Dios o creernos que podríamos ser igual a Dios. Error. Saquémonos esa mentira del diablo, ese engaño del enemigo. No permitamos que esa trampa sea puesta en nuestros pies también, así como fue para Adán y Eva, que cayeron seducidos por esa idea de que podían ser igual a Dios. Y te voy a leer acá otro concepto. Por si ese todavía dices, ay, no, no es tan malo ser soberbio. O, ay, no creo que yo sea soberbia. Yo te voy a ayudar a que vayas ahí escudriñando y el Espíritu Santo que te lo revele, ¿verdad? Yo nada más te voy a compartir mi testimonio, una parte de mi testimonio, pero te voy a hablar de parte de Dios también, su palabra, que no se puede interpretar a nuestro gusto, que es verdad absoluta y está establecida y es tal y cual Él lo dice. Entonces, soberbia, en otro concepto, puede ser sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante y despreciativo hacia los demás. O sea, obsérvate, medita. Incluso si aún dudas, yo que tú le preguntaba a tus seres más cercanos, a tu familia, a tus hijos, tus padres, a tus hermanos, a tus compañeros de trabajo. Atrévete, sé valiente, esforzada y atrévete. Te voy a compartir ahorita más adelante, porque este tema de verdad fue Dios que lo puso en mi corazón. Hay que hablarlo. Así como hay muchos otros pecados que las prédicas o los testimonios o las reuniones de grupos en casa de mujeres, como yo me ha tocado compartir mucho y he escuchado muchos testimonios, se enfocan muchas veces, la mayoría, pues, o lo que escuchas en videos de YouTube, o sea, lo más a la mano van a ser esos grandes pecados que a nuestro juicio son los grandes pecados. Los pecados no tienen tamaño. No hay chico, mediano y grande. En la Biblia en ningún lado dice eso. No hay pecadito, medio pecado, pecadote o el super pecado. El pecado es todo aquello que no agrada al Señor. Y si quieres saber qué es todo lo que no agrada al Señor, pues leyendo la Biblia nos vamos a llenar de su sabiduría y vamos a tener conocimiento que le agrada a Dios, y ya no vamos a tener ninguna duda si estoy haciendo lo que le agrada a Dios, pues estoy cayendo en algunas prácticas que no le agradan a Dios. Sí, yo sé que se escucha como que, ay, seguramente muy fácil. No lo es, pero si nos disponemos, puede ser más fácil de lo que pensamos. Entonces, soberbia
La soberbia envenena y hay que combatirla. O sea, necesitamos esta práctica, humillarnos delante de Dios primero que nada, ¿no? Y entender cuál es nuestro lugar. ¿Cuál es nuestro lugar a los ojos de Dios? ¿Ok? Es Dios primero. No enaltecernos, porque acuérdense que su palabra dice, el que se enaltece será humillado, y bien el que se humilla delante del Señor será enaltecido, pero por Él, por su mano, por su voluntad. Entonces, dice, es rabia o enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad, es decir, ante, si está en una discusión y alguien tiene la razón y no eres tú, te enfureces, o alguien sabe más que tú, te enfureces, o alguien contesta primero que tú te enfureces, te irrita, te molesta, y quizás no tienes actitudes al exterior, ya estás en un progreso y ya no explotas, ya no manifiestas tu molestia, ya no haces batallas campales, pero en tu mente aún estás explotando, haciendo batallas campales y maldiciendo, o en tu corazón todavía hay eso, ¿no? Esa molestia, esa soberbia, pues, que está ahí en el corazón. Tenemos que entregársela a Dios y, y manifestarla también, o sea, reconocer que tenemos una lucha. O sea, que no estamos ciegos ni nos vamos a estar negando a esta realidad. Entonces, ¿cómo identifico la soberbia? Pues ya te di ahí unos conceptos para que más o menos te des idea, ¿no? Luego, acepto que la hay en mí, haz ese análisis, esa meditación con Dios. Es más, habla con Dios, Señor, si yo no me estoy dando cuenta, háblame, Padre, en tu oración, en esa comunicación que tienes con Dios. El Señor te va a mover tu corazón y te va a revelar que ahí hay algo pendiente. Y si no lo hay, no, tranquila, ¿verdad? Tampoco es de buscarle hasta encontrarle. Esto estoy hablándotelo a ti, mujer, que puedes sentirte identificada conmigo en esta lucha de la que yo te estoy hablando, que yo misma viví y que en ocasiones todavía tengo que seguir sofocando, ¿no? Peleando contra esta enemiga, ¿no? Hasta contra la soberbia. Otro punto es que la niegues, pues que hagas como lo que te decía, lo haces chiquito, no, yo no. Es más, hasta las señalas en el prójimo, ay, qué soberbia, pero no te ves, ¿verdad? Tus actitudes también, tus pensamientos relacionados con la soberbia. ¿La has confesado, la has hablado o no lo has hecho? Entonces, o a lo mejor no te habías dado cuenta y ahora que te lo comparto aquí, estás como que, puede ser que sí, tengo algunos asuntos pendientes, algunas actitudes de soberbia. Y, y este tema salió porque tuve una conversación con una discípula y estábamos en un grupo, es más, teníamos clases, estábamos en un grupo y fue tan precioso su acto de fe, porque mira, para tú hablar de este tema cuando es tan incómodo, porque cuando uno está apenas en sus baby steps, en sus primeros pasitos, en que vas poco a poco confesándole al Señor tus pecados, reconociendo tus fallas, aquello que hay en ti que ya no lo quieres, pero no sabes cómo empezar, cómo sacar eso de ti, como me pasó a mí en su tiempo también. Tienes que hablarlo con Dios. ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Quién conoce tu corazón completamente? ¿Quién es el único que sabe todo lo que pasa por aquí, por acá y en todo tu ser? Dios, tu Padre, y te ama incondicionalmente. Y ver de ti esa humildad para reconocer estas fallas, ese acto de fe de que yo le creo al Señor, que Él me ama y perdona todos mis pecados y Él es el que me hace libre y te convences de su palabra de que la verdad te hará libre. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos esa libertad de hablar, de confesarnos unos con otros, de edificarnos unos con otros. Y ella dio ese paso de fe. En ese paso había fe, había humildad, había humillación ante el Señor, de decir, Señor, yo voy a hablar de esto. Estaba ella siendo obediente, diligente, porque no estaba posponiendo. Tenía apenas un día, un par de días que su corazón estaba movido a hablar de ese tema. Y lo dijo. Y fue precioso y me recordó mi tiempo. Y entonces el Espíritu me habló de que esto hay que hablarlo para que más mujeres, más hombres y mujeres puedan ser librados de este enemigo que es tan, no sé cómo llamarle, tan horrible, peor que horrible, pero ve cómo puede estar manifestándose en la vida de muchos seres humanos y aún en la iglesia. Esto no creas que tiene, si estuvo ahí,
siendo la trampa para Adán y Eva, o sea, para Adán y Eva, que eran los primeros seres que el Señor había creado para vivir en este mundo y fueron atacados en ello y cayeron en la trampa. ¿Tú crees que tú y yo vamos a salir libres de esta batalla? Nos va a querer atacar por ahí también. Por eso, alertarnos, alertarnos. Entonces, ella habla de esto, esta alumnita mía, y dice, quiero decirlo, me da mucha vergüenza, pero lo debo decir, porque ella hablaba de su corazón, cómo Dios le estaba moviendo a eso. Qué precioso tener un grupo, un cuerpo de Cristo que de verdad funcione así, como un solo cuerpo, y que haya podido tener ese espacio de confianza, de intimidad, donde realmente estaba segura ella de que cada corazón que estaba ahí escuchando, donde ella se abrió y desnudó su alma, que íbamos a estar ahí para abrazarla. Es más, hasta yo estaba feliz, abrazarla, felicitarla, qué bien, gloria a Dios por esto. Y yo sé que Dios estaba igual celebrando mucho más que nosotras. Él es el Padre, o sea, el Padre estaba gozándose de ver a esta hijita suya, nueva criatura, hablando de esto, así rapidito. Yo tardé mucho más en hablar de esas cosas cuando yo empecé mis primeros pasos con el Señor, porque no tenía ese acompañamiento. Y eso me hacía sentir sola, insegura. ¿A quién le voy a confiar esto? Claro que yo lo hablaba con mi Señor porque primero es con Él, confesarnos ahí, humillarnos con Él, declararnos ahí este pecado, o sea, hablar lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, rendir las cuentas a Dios. Pero Dios nos habla en su palabra que la importancia de rendir cuentas también con otros, porque así nos acompañamos, nos ayudamos, nos estamos apoyando en esos momentos vulnerables o cuando tú ves que una hermana en Cristo tuya está cayendo otra vez en ciertas conductas y ella ya habló de eso contigo, tienes la confianza de decirle, he observado esto, he observado que estás cayendo nuevamente en esa actitud o en ese patrón de conducta o te he observado que estás volviendo a ir hacia a esas viejas amistades o a esas viejas costumbres, porque la vieja persona quiere estar ahí, mira, moliendo, moliendo. Entonces fue precioso que ella haya hablado de esto, de que se reconocía que tenía soberbia en su corazón. Y ejemplos muy simples que sentí una completa conexión también cuando los hablaba. Muy simples ejemplos como en el matrimonio, que traemos ahí esa parte de liderazgo, sí, pero mal encaminado. Solo la dirección del Señor es buena. O sea, es la única perfecta, pues, que nos da esa sabiduría y se aprovecha el liderazgo que Él mismo nos ha dado, porque nuestros dones y talentos vienen de Él, no son nuestros, ¿verdad? Entonces, ella decía que si su esposo sabía más que ella en algún tema o contestaba mejor o más rápido, lo que sea, para él ella era muy molesto, le repelaba eso de que, ¿no? Y hasta causaba un conflicto en sus conversaciones, en su convivencia, en su matrimonio. Y a mí me pasaba lo mismo. Y a mi esposo le caía yo súper gorda que yo también supiera en algún tema más. Entonces, fíjate, aquí en casa habíamos dos soberbios, no más uno, dos, imagínate. Entonces, pero yo llegué a los pies del Señor antes, entonces me tocaba a mí hacerlo para el Señor, obviamente, pero por mí y por mi esposo en esta casa. Y obviamente para mí eso era doblemente cansado en mi mente de, pero ¿por qué tengo que hacerlo yo primero? Yo por él y por mí, o sea, ¿por qué? Y era un renegado, y era parte de mi misma soberbia, de que yo me quería superior, ¿no? De que yo veía con desdén alguna respuesta o algún manejo de algún tema cuando mi esposo lo hacía. Y así nos puede pasar en diferentes ámbitos. En el trabajo puedes estar teniendo ese tipo de problemas porque no te sometes a autoridad, porque te crees mejor que tu autoridad, ¿no? Y eso es soberbia. O porque quizás tu autoridad es más joven o estudió menos grados que tú, para ti el título, o sea, los papelitos te dan el degree, la superioridad o el dinero, no sé en qué altar te pusiste, pero yo te hablo de que ojo, Satanás se quiso poner en altar también y compararse con eso. Y a nosotros en la tierra nos quieren engañar con esas cosas. Entonces, hay que bajarnos de donde nos andamos subiendo y rendirnos al Señor, humillarnos al Señor y pedirle, clamarle,
que nos libre de esa tentación, que nos libre de esa trampa y que nos rescate de nosotras mismas, de nosotros mismos. Y ahora te voy a dar palabra para que veamos qué dice Dios, cómo Dios lo ve, la soberbia, para que no queramos hacer chiquito, ay, el pequeño pecado de la soberbia. No hay tamaños de pecado. Aquí te va. Dice Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Esto fue de lo primero que Dios me habló. O sea, esta palabra Dios me la dio hace años, cuando estaba yo tratando yo confesándole al Señor esas inquietudes en mi alma y Él revelándome que había algo ahí. Y cuando leí esto dije, o sea, ¿cómo Dios lo ve? Ahí entre todas esas maldades horribles de las que Dios está aquí hablando en su palabra, hablándonos, dice que están en el corazón y que están, veas, están en la misma línea de los adúlteros, los fornicadores, los homicidas, los violadores, los ávaros, el engaño, la lascivia, la envidia. O sea, yo decía, ¿cómo Dios lo ve? O sea, mi soberbia es como si yo fuera asesina, adúltera, fornicadora, envidiosa, maldiciente. O sea, no soy mejor que ningún otro pecador en este mundo. Tengo que luchar y vencer la soberbia. Y eso fue determinante para mí, que yo pudiera, que Dios me revelara su palabra de esta forma y que esto moviera mi corazón y se quedara en mi corazón para que yo mantuviera esa alerta y defenderme de la soberbia, de mi enemiga la soberbia, despedirme de ella, porque, ay, cuesta despedirse de estos pecados que nos andan ahí rondando. Dice Proverbios 16, 18, dice la palabra de Dios. La soberbia precede al fracaso. La arrogancia anticipa la caída. Es mejor ser humilde entre los humildes que compartir despojos con los soberbios. El que atiende a la palabra halla el bien. Dichoso aquel que confía en el Señor. Gloria a Dios. Esta fue otra palabra que Dios me dio. ¿Y cómo la entendí en mi corazón? En que mi confianza está en el Señor. No está en mí, en lo quién soy, o qué hago, o qué tengo, o qué no hago. No está en mí, no se trata de mí, se trata del Señor. Y qué mejor que vivir confiado en que Él tiene mi vida en su mano, ¿sí? Entonces, ¿cómo el ser soberbio precede al fracaso? ¡Claro! ¿Cómo terminó Satanás? Por soberbio y quedarse en esa trampa, ¿no? Dice, la arrogancia anticipa la caída. ¿Qué caída hemos visto? No nomás Satanás, Adán y Eva. Entonces, estamos en esa misma lucha y tenemos que estar alertas y atentos y hablar de esto. No hacernos como que no pasa nada, ay, nadie se da cuenta que soy soberbio. Claro que sí se dan cuenta. Quizás no tienen el entendimiento, pero eres no deseable, ¿eh? A donde vayas. Un soberbio es no deseable. Si no es de Dios, esas cosas no agradan, no son deseables, no pueden ser disfrutables para los demás y no deberían ser disfrutables para nosotros. Aguas, ¿verdad? Cuando estamos disfrutando algo que va en contra de la voluntad de Dios, aguas con eso. ¿A dónde vamos a ir a dar? Fracaso, caída. Proverbios 13:10. El orgullo lleva conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. Se habla de la soberbia aquí también, ¿no? Entonces, el ser soberbio, claro, yo les hablaba de mi testimonio. Eran pleitos, era división con mi esposo. También era con mi mamá, con mis hijos. ¿Por qué? Porque este es otro ejemplo de la vieja escuela. Que la mamá, usar esta frase de, porque yo digo, porque soy tu madre. ¿Cuántas veces lo escuchamos? Yo lo escuché desde mi abuela y mi bisabuela, mi mamá, y yo lo llegué a hacer hasta que el Señor me lo reveló. Eso sí, ¿eh? En un día común y corriente, conociendo del Señor, me escuché conscientemente y claramente cuando dije, porque yo digo, porque soy tu mamá. O sea, eso era parte de ser soberbia, creyéndome de que darle vida a mis hijos era significado que soy mejor que ellos,
en este aspecto de mi humanidad y que no me equivoco. O sea, eso les estaba enseñando a mis hijos. Y eso es algo que solo Dios pudo hablarme, abrirme los ojos a esto y gracias Dios por eso. Entonces, escuchar a esta alumnita mía en este grupo, a esta discípula, pues fue precioso porque la veo dar pasos de fe y de obediencia y ser diligente, no nada más a ella, veo muchas otras mujeres y me encanta ver que son esforzadas, que son valientes, que son diligentes, que no lo están posponiendo, como quizás hasta yo misma lo pospuse mucho más tiempo que ellas en mi caminar con el Señor. Claro que el Señor tiene sus tiempos para cada una, aquí no es de velocidad, ni qué tanto haces, no. Aquí se trata de que tu corazón sea sensible y tu oído sea sensible a la voz de Dios, ¿ok? De eso se trata, no son competencias. Ojo también con eso, porque también puede ser que por ahí la soberbia te ande picando la costilla. A ver quién es la mejor discípula. Y nosotros todos somos discípulos de Jesús. Él es el maestro de maestros. Y aquí no estamos, primero le servimos a Dios, a Jesús es el ejemplo. Y luego el mundo, ¿ok? Este servicio lo hacemos para agradar a Dios y darle gloria a Dios, no es para nosotros jactarnos de nada. Pues aguas ahí también con eso. Y Proverbios 13:10, te voy a compartir, Proverbios 8:13, perdón, el 13:10 ya te lo compartí. Y vamos a ver otra parte de cómo Dios ve la soberbia, dice. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Eso es tenerle temor a Dios, aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Entonces, esto fue una palabra que también Dios me dio en ese tiempo que Dios estaba tratando con mi corazón sobre la soberbia, donde Dios dice que aborrece la soberbia. Y claro, o sea, meditándolo, claro que sí, claro que, o sea, me quedó muy claro en mi mente de que eso no es agradable para Dios y yo lo que menos quiero es no ser agradable para el Padre. Yo quiero agradarle en todo y esto es parte de mi caminar con Él. Entonces, mi temor a Dios implica aborrecer todo aquello que es malo para Él, o sea, ante los ojos, no ante mis ojos, no ante los ojos de los demás. No si una amiga, mi mamá me dice, ay, no, eso no es malo. Yo no estoy buscando la afirmación o aceptación de los demás. El juicio de los demás no es importante para mí. Lo importante para mí es cómo me ve Dios, cómo Él me va a juzgar. Ante sus ojos, ¿estoy justa o no estoy justa? Y ahí no hay términos medios. Quiero estar bajo su voluntad en todo lo que haga, en todo lo que diga, en mi corazón, en mis pensamientos, en mis acciones, mis decisiones, en todo. Entonces, en este tema nos enfocamos en esto, en la soberbia. Pues ya vimos las consecuencias de ser soberbio, ¿no? Fracaso, caída, conflictos, eh, como división, o sea, en la familia, en el matrimonio, en el entorno laboral, en los negocios. No trae nada bueno ser soberbio, nada bueno. Entonces, si apenas el día de hoy te estás dando cuenta que sí tienes actitudes de soberbia, que sí tienes comportamientos de soberbia, que si haces estas preguntas a tus seres cercanos y queridos, te dicen que sí te manifiestas de esa manera, pues háblalo con Dios. Háblalo con Dios. Te voy a dar 3 puntos importantes para terminar. Número 1, reconocer lo que hay en mí. O sea, ese es mi ejercicio primero que yo hice. Reconocer lo que hay en mí que no es de Dios. Y yo hacía mis notas, porque imagínate todo lo que podía yo tener que no es de Dios. Y aún hoy puedo seguir teniendo, porque perfecta no soy, ni tú tampoco. Entonces, yo te quiero hablar de parte de Dios, hermosa. Toma esto como un apapacho con disciplina. Con disciplina, instrucción y dirección que el Señor nos quiere dar, siempre, porque Él es bueno. Y Él siempre tiene planes buenos para nuestra vida. Entonces, Él quiere darnos más de Él. Nosotros necesitamos echar fuera todo lo que nos dé Él. Entonces, número 1, reconocer eso que hay en mí que no es de Dios. Número 2, confesarlo a Dios. Y después rendir cuentas con alguien más. Con un líder, un mentor, en tu grupo de discipulado. O sea, tú sabes que debe ser un entorno de confianza, ¿ok? Un entorno de intimidad, donde sabes que hay corazones que buscan también como tú agradar al Padre, ¿ok? Porque en ese entorno es donde tú vas a sentir ese abrazo, ese apoyo, o bien también ese consejo, donde también te van a corregir, te van a disciplinar
de parte del Señor y tú deberás tomar esto con sometimiento ante la autoridad espiritual que tú tengas, ¿no? Entonces, te invito a eso. Es de bien, te conviene, está escrito en su palabra que nos conviene, ¿no? Número 3, mantente alerta. Eso es muy importante, mantente alerta, ¿ok? Porque el enemigo, recuerda, está rugiendo alrededor de ti, viendo en qué oportunidad tiene, en qué momento vulnerable te encuentra para volver a atacar. Entonces, mantente alerta y sigue practicando tu vida en todas tus áreas conforme a la voluntad de Dios, ¿ok? Si en algún punto tú caes en este pecado nuevamente, vuelves a lo mismo, reconocerlo, confesarlo y sostenerte, mantenerte alerta, firme en tu convicción de agradar a Dios. Entonces, ya saben, hoy estamos recibiendo del Señor esta nueva, para algunos nueva instrucción, para otros reafirmando la instrucción y estamos aquí para servirnos unos a otros. De verdad espero que haya sido movido tu corazoncito, que el Padre te haya dado el día de hoy, como Él siempre lo hace, si nosotros nos disponemos, palabra nueva a nuestra vida. Y sabemos que en Él es que todo lo podemos en Cristo, porque es Él el que nos fortalece y nos regala la oportunidad de nuevas fuerzas cada mañana. Así que te apapacho fuerte y apretado, celebrando contigo este tiempo de apapacho al corazón estos 3 años, por la gracia del Señor, por su favor, por el poder Él en mi vida. Entonces yo doy gracias por este tiempo, gracias a la programación de Busco en Ti, que también celebraron este mes de mayo aniversario. Entonces estamos aquí sumando unos con otros para el Señor, para alegrarlo a Él, para bendecirlo a Él, para exaltar su nombre. Así que aquí les dejo este episodio 75. Gracias por el tiempo, gracias por estar aquí. Compartan, por favor, los temas en el podcast o en YouTube o en las plataformas. Ahí están el video también. Compártanlo. Se trata de apapachar muchos más corazones y se les agradece que nos regalen el tiempo para hacerlo y que puedan ser de bendición para otros compartiendo este contenido y el del resto de los colaboradores de la programación de Busco en Ti. Mis redes sociales, se las recuerdo, es Lisette Pinedo en Instagram y en Facebook. Estoy próxima el mes de junio aquí en Tijuana, que es donde yo radico, a hacer un desayuno conferencia para celebrar este aniversario de Apapacho el Corazón y pues para compartir con ustedes más de lo mucho que Dios me ha dado ya en mi vida. Y me gustaría pues que poderla hacer ahí, coincidir, conocer nuevas chicas que quizás me siguen solamente en redes y no las conozco personalmente. Me encantaría verlas por ahí. Pueden invitar a quien guste. De desayuno conferencia para mujeres y vamos a estar ahí hablando de las bondades del Señor, que tiene tantas, ¿no? Tantas para compartirnos. Entonces espero verlas por ahí. En mis redes voy a anunciar la fecha, horario y toda la información. Un besote, un abrazo. Gracias, Jorge, por este tiempo.